¿Alguna vez te has preguntado cuán lejos puede llegar el orgullo humano antes de que la vida te dé una lección inesperada? En el vibrante y a menudo despiadado paisaje de Nueva York, donde los rascacielos se elevan como símbolos de poder y éxito, Damian Sinclair se erige como un titán. Con su sonrisa arrogante y su porte imponente, ha construido un imperio que lo coloca en la cumbre de la sociedad, donde el dinero y la belleza son las monedas de cambio más valiosas. Sin embargo, detrás de su fachada de seguridad y control, se oculta un profundo vacío. Damian cree firmemente que la vida es un juego donde solo los fuertes y atractivos merecen triunfar. Su lema es claro: los débiles son presas, y él se ha convertido en el cazador. Isabella Brooks, en contraste, es una mujer que ha vivido su vida en las sombras. Desde pequeña, ha lidiado con el peso de las expectativas y los juicios ajenos. Con su figura robusta y su apariencia sencilla, ha aprendido a navegar un mundo que constantemente la rechaza. A pesar de sus luchas diarias, Isabella sueña con un amor verdadero, un amor que la vea más allá de su apariencia física. Ella anhela ser vista, ser valorada por su corazón y su inteligencia, no por su peso. Pero en un mundo que mide a las personas por estándares superficiales, sus sueños parecen inalcanzables. La vida de Isabella da un giro inesperado cuando, en un giro de la suerte, se convierte en la apuesta de una noche de fiesta entre los amigos de Damian. Lo que comienza como un juego cruel, una forma de humillarla y demostrar su dominio, pronto se transforma en una situación que ninguno de los dos puede prever. El matrimonio es una farsa para Damian, un acto de egoísmo que busca satisfacer su sed de poder y control. Pero lo que él no sabe es que cada acción tiene consecuencias, y las decisiones tomadas en un momento de arrogancia pueden desencadenar una serie de eventos que cambiarán su vida para siempre. La mañana siguiente a la boda, la atmósfera se llena de tensión y ansiedad. Isabella, con su voz temblorosa, revela un secreto que dejará a Damian atónito. En un instante, su mundo de certezas se desmorona. Lo que él pensó que era una victoria fácil, se convierte en un duro recordatorio de que la vida no siempre se juega según las reglas que uno establece. Las emociones que ha reprimido durante años emergen con fuerza, y el hombre que se creía invulnerable se encuentra de rodillas, suplicando perdón. La vulnerabilidad de Damian se enfrenta a la fortaleza inesperada de Isabella, quien, a pesar de su dolor, empieza a reclamar su poder en una situación que inicialmente la perjudicaba. El conflicto principal de esta historia no solo reside en la lucha personal de cada personaje, sino en el choque entre sus mundos. Damian, atrapado en su propia red de arrogancia, debe confrontar la verdad más dura de su vida: la delgada línea entre el amor y el desprecio, entre la belleza superficial y la auténtica conexión humana. Isabella, por otro lado, debe lidiar con la traición de sus propias expectativas y el dolor de haberse convertido en un objeto de burla. En esta complejidad emocional, ambos personajes deben enfrentarse a sus propios demonios y encontrar un camino hacia la redención. La historia se desarrolla en un entorno que refleja las luchas internas de sus protagonistas. Las calles de Nueva York, llenas de luces brillantes y oportunidades, contrastan con el oscuro vacío emocional que ambos sienten. La presión social y las expectativas culturales crean un escenario hostil, donde el valor de una persona se mide por su apariencia o su éxito financiero. Isabella crea lazos con otros que han sido marginados, y poco a poco, empieza a comprender que su valor no se define por su peso, sino por su capacidad de amar y ser amada. Mientras tanto, Damian se ve obligado a cuestionar sus propias creencias sobre el poder y el éxito, enfrentándose a un dilema moral que lo llevará a replantearse su vida. En este contexto, la historia se convierte en un viaje de transformación. Ambos personajes, a través de sus interacciones, descubren lecciones vitales sobre la empatía, el perdón y la belleza que reside en la autenticidad. Las barreras sociales y culturales que los separan empiezan a desmoronarse, y lo que comenzó como un matrimonio fallido
se convierte en una oportunidad para el crecimiento personal y la conexión verdadera. A medida que luchan con su pasado y enfrentan sus miedos, la historia se convierte en un poderoso recordatorio de que a veces las lecciones más importantes llegan de las personas que menos esperamos. El viaje de Damian e Isabela los lleva a un lugar donde la redención es posible, donde la vulnerabilidad se transforma en fortaleza y donde el amor puede superar incluso las heridas más profundas. Así, a medida que se enfrentan a sus propios desafíos, la historia se convierte en un reflejo de la lucha humana por la aceptación, el amor y la comprensión en un mundo que a menudo parece no tener lugar para ellos. La pregunta que queda en el aire es, ¿serán capaces de encontrar la paz en medio del caos? ¿O sus caminos estarán destinados a separarse para siempre? Las primeras semanas de matrimonio fueron un torbellino de emociones para Isabela. Se despertaba cada mañana con el eco de las risas burlonas de los amigos de Damián resonando en su mente. El recuerdo de aquella noche, en la que su vida dio un giro inesperado, la atormentaba. Lo que comenzó como una apuesta, se había transformado en una cadena de eventos que la mantenía atrapada en un mundo que apenas comprendía. A pesar de que la situación era surrealista, ella no podía evitar sentir que, de alguna manera, había encontrado una oportunidad para demostrar su valía. Damián, por su parte, se sentía cada vez más agobiado por la situación. El secreto de Isabela lo había dejado descompuesto, y la revelación de que ella era mucho más de lo que había imaginado lo mantenía despierto por las noches. Su mente, acostumbrada a la estrategia y el control, ahora se enfrentaba a una situación que desafiaba todas sus creencias. Se encontró en una encrucijada: seguir con su vida de superficialidades o comenzar a explorar el nuevo mundo que se le presentaba a través de los ojos de su esposa. Un día, mientras caminaba por Central Park, Isabela se encontró con un grupo de mujeres que organizaban una reunión para hablar sobre empoderamiento femenino. Al principio, dudó en acercarse. Sus inseguridades la atacaban, sus miedos la mantenían a distancia. Pero la calidez de las risas y la fuerza que emanaba de aquellas mujeres la atrajeron. Tomando una profunda respiración, decidió dar un paso adelante. Entre ellas, conoció a Clara, una artista que había enfrentado su propia lucha contra los estereotipos de belleza. Clara, con su aura vibrante, le habló sobre la importancia de la autenticidad y de abrazar lo que uno es, sin importar lo que diga la sociedad. Isabela sintió una conexión inmediata con ella, como si el mundo que había estado a su alrededor comenzara a desvanecerse, dejando solo el eco de sus palabras en su mente. Sin embargo, el camino hacia la aceptación no sería fácil. Las inseguridades de Isabela aún la seguían, y la lucha interna entre lo que había sido y lo que podía ser comenzaba a manifestarse. Mientras tanto, Damian se encontraba lidiando con los fantasmas de su propia arrogancia. La presión de mantener su estatus y el imperio que había construido empezaba a hacer mella en él. Sus amigos, aquellos que una vez lo aplaudían, ahora lo miraban con desdén por haber tomado una decisión tan bizarra como casarse con Isabela. Cada comentario despectivo era una aguja que se clavaba en su ego. Sin embargo, a medida que se adentraba en el mundo de Isabela, se dio cuenta de que su vida superficial carecía de la profundidad que él anhelaba. Una noche, mientras observaba a Isabela reír con Clara, sintió una punzada de envidia. En ese momento, comprendió que había algo más en el amor que la simple atracción física. Había una conexión que él nunca había experimentado. Isabela comenzó a asistir a las reuniones semanales con las mujeres del grupo, donde compartían historias de superación. Cada sesión se convirtió en un refugio, un espacio donde podía dejar de lado sus inseguridades y aprender a valorarse. Pero el camino hacia la autoconfianza estaba lleno de obstáculos. En una de las reuniones, una mujer compartió su historia de cómo había sido víctima de burlas durante toda su vida. Isabela sintió que sus propias experiencias resonaban con fuerza en su interior. Las lágrimas brotaron sin aviso, y mientras se desahogaba, se dio cuenta de que no estaba sola.
Las historias de lucha y resistencia la inspiraron a enfrentar sus propios demonios. A medida que la relación entre Isabela y Damián evolucionaba, también lo hacía la dinámica entre ambos. Sin embargo, la sombra de la traición aún pendía sobre ellos. Un viejo amigo de Damián, Lucas, se presentó en la vida de ambos como una figura problemática. Lucas había sido un aliado de Damián, pero su llegada trajo consigo una ola de dudas. Era un recordatorio constante de las decisiones pasadas de Damián y de cómo su vida había cambiado drásticamente. Lucas, con su sonrisa cínica, no dudaba en hacer comentarios hirientes sobre Isabela, como si deseara demostrar que la apuesta de Damián había sido un error. La primera vez que Lucas hizo un comentario despectivo sobre Isabela frente a Damián, este sintió una mezcla de ira y vergüenza. ¿Qué había visto en él? Esa pregunta lo atormentaba mientras se enfrentaba a la realidad de que su matrimonio era una fachada que podría desmoronarse en cualquier momento. La vulnerabilidad de Isabela le mostraba una nueva perspectiva, una que nunca había considerado. Sin embargo, la lealtad a su antiguo amigo lo mantenía en un tira y afloja emocional. Isabela, sintiendo la tensión entre ellos, decidió que ya era suficiente. En una reunión posterior, armándose de valor, se dirigió a Damián y le preguntó cómo se sentía al respecto. Él, atrapado entre su amistad con Lucas y el deseo de proteger a Isabela, se encontró en una encrucijada. Esa noche, las palabras que intercambiaron fueron más que simples diálogos. Fueron un reflejo de sus miedos más profundos. Isabela le confesó cómo se sentía al ser vista como un objeto de burla, y Damián, por primera vez, se sintió verdaderamente expuesto. Ambos comenzaron a darse cuenta de que su relación no se trataba solo de superar los obstáculos externos, sino también de enfrentarse a sus propias inseguridades y miedos. La vulnerabilidad de Isabela se convirtió en un espejo para Damián, quien, al reconocer su propia fragilidad, empezó a cuestionar sus creencias sobre el éxito y la belleza. Las barreras que habían construido a lo largo de los años comenzaron a desmoronarse, y en el proceso, ambos se vieron obligados a replantearse no solo su relación, sino también su lugar en el mundo. A medida que se acercaban a la verdad detrás de sus corazones, comenzaron a comprender que la lucha por la aceptación y el amor no era solo un viaje individual, sino un camino que podrían recorrer juntos. La historia de Isabela y Damián se transformaba lentamente, desafiando las normas establecidas y mostrando que, tal vez, el verdadero triunfo no radicaba en el poder o el dinero, sino en la capacidad de amar y ser amado, en la aceptación de uno mismo y del otro, en un mundo que a menudo parecía estar en contra de ellos. Isabela se sintió empoderada después de cada reunión, pero una sombra comenzó a cernirse sobre su nuevo camino. A medida que su confianza crecía, también lo hacía la presión que sentía en su matrimonio. Las interacciones con Damián se volvieron más intensas, pero, a pesar de su conexión, la incertidumbre seguía acechando. Una noche, mientras estaban en casa, Lucas hizo su aparición nuevamente, esta vez con un aire de provocación. Había comenzado a insinuar que la relación entre Isabela y Damián era un juego, una broma que estaba destinada a terminar en fracaso. Sus comentarios no solo herían a Isabela, sino que también comenzaban a sembrar semillas de duda en la mente de Damián. La tensión en el aire se hacía palpable. Isabela, sintiéndose atacada, decidió que no podía dejar que Lucas interfiriera en su vida. En una de las reuniones del grupo, compartió sus sentimientos de vulnerabilidad y la angustia que le provocaba la actitud de Lucas. Las mujeres la rodearon con apoyo, y Clara, en particular, la instó a enfrentarse a Lucas con valentía. Sin embargo, el eco de las palabras de Lucas la atormentaba. Era realmente una broma para Damián. Era solo una apuesta que había salido mal. La presión aumentó cuando Damián, en un intento de mantener la paz, sugirió invitar a Lucas a una cena. Isabela se sintió traicionada, como si su esposo estuviera eligiendo a su antiguo amigo sobre ella. Esa noche, mientras se preparaba para la cena, una sensación de ansiedad la invadió.
Estaba decidida a mostrarle a Damian que su amor era verdadero, pero las inseguridades comenzaron a agolparse en su mente. Durante la cena, Lucas mantuvo su carácter provocador, lanzando comentarios sarcásticos que no solo desafiaban a Isabela, sino que también hacían que Damian se sintiera incómodo. A medida que la conversación avanzaba, Isabela sintió que su mundo se desmoronaba. El viejo amigo de Damian no solo estaba atacando su carácter, sino también sus esfuerzos por crecer y cambiar. Cuando Lucas se atrevió a insinuar que Isabela no pertenecía a su mundo, la ira de Damian estalló. Se levantó de la mesa y, con voz firme, le exigió a Lucas que se detuviera. Sin embargo, la reacción de Damian fue un arma de doble filo. Mientras defendía a Isabela, también dejaba en claro que su amistad con Lucas aún era importante para él. Esa noche, después de que Lucas se marchó, la tensión entre Isabela y Damian alcanzó un punto álgido. Isabela, sintiéndose vulnerable y herida, confrontó a Damian. ¿Es esto lo que realmente quieres? ¿A un amigo que se burla de mí en vez de apoyarme? La furia y la tristeza se entrelazaron en su voz. La conversación se tornó acalorada, y las palabras que intercambiaron fueron afiladas como cuchillos. En medio de la discusión, Isabela sintió que todas las inseguridades que había estado enfrentando regresaban con ferocidad. ¿Era realmente digna de amor? ¿Era su matrimonio una ilusión? La pelea dejó a Isabela exhausta. Se retiró a la cama, sintiéndose más sola que nunca. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para asistir a su reunión habitual, la lucha interna entre el deseo de ser fuerte y la necesidad de rendirse comenzó a atormentarla. Se sentó frente al espejo, observando sus ojos llenos de lágrimas, y se preguntó si alguna vez podría ser suficiente. En el grupo, las mujeres la recibieron con abrazos, pero Isabela no pudo deshacerse de la tristeza que la envolvía. Clara, al notar su estado, se acercó y le preguntó qué sucedía. Isabela, sintiéndose vulnerable, compartió lo que había ocurrido con Lucas y la pelea con Damián. Clara la escuchó atentamente y luego le ofreció un consejo. A veces, el verdadero poder radica en la autenticidad. No puedes dejar que otros definan tu valor. A medida que las semanas pasaban, Isabela se enfrentaba a una nueva realidad. La lucha por su autoestima y su lugar en la relación se tornó más intensa. Lucas continuaba apareciendo en la vida de Damián, y cada encuentro parecía ser una prueba para Isabela. Una noche, mientras asistía a un evento en el que Lucas estaba presente, sintió que su corazón se aceleraba. En un momento de debilidad, decidió enfrentarlo. Con una voz temblorosa pero decidida, le dijo: «No me subestimes. Soy más que una apuesta. Soy una mujer que está construyendo su futuro». La respuesta de Lucas fue un desprecio abierto, pero para Isabela fue un momento de revelación. Se dio cuenta de que, a pesar de las inseguridades, había un fuego dentro de ella que no podía extinguirse. Sin embargo, las tensiones entre ella y Damian continuaron creciendo. Las palabras de Lucas resonaban en su mente, y la inseguridad que había comenzado a desvanecerse ahora regresaba con más fuerza. Damián, sintiendo la presión de su amistad con Lucas y la necesidad de proteger a Isabela, se encontraba en un dilema. La situación lo obligaba a replantearse sus prioridades. En un momento de vulnerabilidad, decidió hablar con Lucas sobre sus sentimientos. En una conversación tensa, expresó su deseo de distanciarse de él y priorizar su relación con Isabela. Lucas, sorprendido, reaccionó con hostilidad, lo que dejó a Damián enfrentando las consecuencias de su decisión. A medida que la relación entre Isabela y Damián se volvía más compleja, ambos comenzaron a tomar decisiones que los llevarían a un punto de inflexión. Isabela decidió que no podía dejar que Lucas o cualquier otra persona definieran su valor. Tomó la decisión de comenzar un proyecto propio, un blog donde compartir sus experiencias y las historias de las mujeres que había conocido. Damián, por su parte, comenzó a distanciarse de Lucas, lo que lo llevó a cuestionar sus propias elecciones y el significado del éxito en su vida. Sin embargo, el camino hacia la autorrealización y la conexión auténtica estaba lleno de obstáculos.
Isabela se sintió abrumada por la responsabilidad de su nuevo proyecto, y el miedo al fracaso comenzó a invadirla. En una reunión, cuando compartió su idea, sintió la presión de demostrar que podía tener éxito. Esa noche, se sentó a escribir, pero las palabras no fluían. La duda la asaltaba, y por un momento, consideró rendirse. Las tensiones crecieron cuando, en un evento benéfico que había organizado el grupo de mujeres, Lucas hizo una aparición inesperada, interrumpiendo la noche con su sarcasmo habitual. La situación se tornó incómoda, y Isabela sintió que su mundo se desmoronaba nuevamente. Sin embargo, en lugar de ceder a la presión, se armó de valor y se dirigió a Lucas, desafiándolo frente a todos. Fue un momento de liberación, y al mismo tiempo, una prueba de su determinación. La confrontación tuvo un impacto profundo en ella, y al mismo tiempo, en Damian. A pesar de que Lucas se marchó, las palabras de Isabela resonaron en el aire. En ese instante, ambos comprendieron que el amor verdadero requería autenticidad y valentía. Sin embargo, el camino hacia la aceptación y el amor seguía siendo una lucha constante. La presión de los juicios externos y las expectativas internas amenazaba con desdibujar los avances que habían logrado. Con el tiempo, Isabela comenzó a encontrar su voz y su propósito, mientras que Damián se enfrentaba a sus propios demonios. La conexión que estaban creando no era suficiente para apaciguar las dudas que persistían en sus corazones. Ambos se dieron cuenta de que el verdadero amor requería enfrentar no solo a los adversarios externos, sino también a los internos. En ese proceso, los lazos que los unían se ponían a prueba, y la historia de su relación estaba lejos de concluir. La lucha por la aceptación, la autenticidad y el amor verdadero apenas comenzaba. Isabela estaba en medio de un torbellino emocional. Había logrado hacerle frente a Lucas en el evento benéfico, y aunque había sentido un momento de liberación, la tensión no se disipó. La confrontación no solo había dejado una sensación de triunfo momentáneo, sino que también había encendido un fuego de incertidumbre en su interior. Esa noche, mientras regresaba a casa, su mente repicaba con las palabras despectivas de Lucas, y el peso de su propia inseguridad la agobiaba. Damián, al notar el cambio en su estado de ánimo, intentó consolarla, pero la conversación se desvió rápidamente hacia sus problemas no resueltos. Isabela, sintiéndose atrapada entre su deseo de ser comprendida y la presión de su relación con Damián, comenzó a cuestionar si su capacidad para superar sus miedos era suficiente. ¿Qué pasa si no soy suficiente para ti, para nosotros?, le preguntó con lágrimas en los ojos. La respuesta de Damián fue un intento de reafirmar su compromiso, pero la duda ya había echado raíces en el corazón de Isabela. Esa noche, mientras se acurrucaba en la cama, su mente divagaba entre la esperanza y la desesperación. Fue entonces cuando, en medio de su tormento interno, recibió un mensaje inesperado. Era Clara, quien la invitaba a un retiro de mujeres para fortalecer la autoestima y la autenticidad. Era una oportunidad que podría cambiarlo todo. Isabela se sintió atraída por la idea, pero también temerosa. ¿Realmente podría beneficiarse de un espacio donde se exploraran sus inseguridades más profundas? Sin embargo, algo dentro de ella comenzó a resonar con la posibilidad de sanar y crecer. A la mañana siguiente, tomó la decisión de asistir al retiro. Era un paso hacia lo desconocido, pero también una oportunidad de redefinir su camino. El retiro se llevó a cabo en un entorno natural, rodeado de montañas y arroyos que parecían susurrar promesas de renovación. Desde el primer día, Isabela se sumergió en las actividades y en las conversaciones con otras mujeres que compartían historias de lucha y superación. A medida que las horas pasaban, comenzó a abrirse, dejando salir sus miedos y dudas. Durante una de las sesiones, se le pidió que escribiera una carta a su yo futuro, describiendo sus deseos y aspiraciones. Al poner el lápiz sobre el papel, las palabras comenzaron a fluir, y con cada trazo, sentía que se liberaba de las cadenas que la mantenían cautiva. Sin embargo,
El momento culminante del retiro llegó inesperadamente. En una actividad de confianza, se le pidió a cada participante que compartiera una experiencia dolorosa que había marcado su vida. Isabela, sintiendo que la vulnerabilidad era la clave para romper sus muros, se levantó y habló sobre su lucha con la inseguridad y la presión que sentía en su relación con Damián y Lucas. Las lágrimas caían por su rostro, pero en lugar de vergüenza, sintió un profundo sentido de liberación. Las mujeres la rodearon, ofreciéndole apoyo y validación. En ese instante, Isabela comprendió que su valor no dependía de la aprobación de los demás, sino de su propia aceptación. Al regresar a casa, la transformación que había experimentado en el retiro resonaba en cada rincón de su ser. Cuando Damián la saludó, notó un cambio en su postura, una nueva determinación en su mirada. Ella no solo había encontrado su voz, sino que había comenzado a construir su identidad. Sin embargo, el susurro de la inseguridad todavía acechaba en su mente. La pregunta de si su relación con Damián podría sobrevivir a esta nueva versión de ella misma seguía presente. En los días siguientes, Isabela se dedicó a escribir en su blog, expresando sus pensamientos y experiencias. La escritura se convirtió en su refugio, un lugar donde podía explorar su autenticidad sin miedo al juicio. Sin embargo, la presión de su relación con Damián no desapareció. Cuando se sentó con él para hablar sobre su experiencia en el retiro, notó que él la escuchaba con atención, pero también con un atisbo de preocupación. ¿Y si esto nos aleja?, le preguntó, su voz temblando con la incertidumbre. Isabela sintió que sus viejas inseguridades amenazaban con resurgir. «No quiero perderte, pero no puedo dejar de ser quien soy por miedo a lo que pienses», respondió con firmeza. Era una declaración que resonaba con la nueva Isabela, una mujer que había comenzado a entender que su autenticidad era más importante que el miedo a la pérdida. El clima en su hogar se volvió tenso, pero también lleno de una nueva energía. En lugar de huir de las conversaciones difíciles, ambos comenzaron a enfrentarlas. El diálogo se volvió más honesto, más crudo. Las discusiones que antes se centraban en las inseguridades comenzaron a transformarse en exploraciones sobre sus deseos y expectativas. Sin embargo, la sombra de Lucas seguía presente, y su influencia sobre Damián era una constante fuente de tensión. Un día, mientras Isabela escribía una nueva entrada para su blog, recibió una notificación de su red social. Lucas había comentado en una de sus publicaciones. Su corazón se detuvo por un instante al leer el comentario sarcástico que despreciaba su nuevo camino. En lugar de dejar que la ira la consumiera, decidió abordar la situación con la misma valentía que había aprendido en el retiro. «Gracias por tu comentario, Lucas. Me recuerda que estoy en un viaje de autodescubrimiento y que las opiniones ajenas no definen mi valor», respondió. A medida que presionaba a enviar, sintió una oleada de empoderamiento. Esa respuesta no solo era una defensa ante Lucas, sino también un testimonio de su evolución. La reacción de Lucas fue rápida y agresiva, lo que llevó a una serie de intercambios públicos entre ellos que se volvieron virales. Mientras Isabela lidiaba con las repercusiones, Damián se sintió atrapado entre su deseo de proteger a Isabela y su lealtad hacia Lucas. La situación se tornó insostenible, y la tensión entre ellos alcanzó un punto crítico. Un día, Damián se enfrentó a Lucas en un encuentro inesperado. La conversación fue tensa y llena de emociones reprimidas. «No puedes seguir interfiriendo en la vida de Isabela, Lucas. Ella ha crecido y se ha transformado, y yo estoy aquí para apoyarla», le dijo. Lucas, sorprendido, respondió con una mezcla de desprecio y renuencia, pero las palabras de Damián resonaron en su mente. La confrontación final se produjo durante una reunión del grupo de mujeres. Isabela, acompañada de sus nuevas amigas, decidió que era el momento de hacer una declaración. Se levantó y habló sobre la importancia de la autenticidad y el apoyo mutuo. Su discurso fue poderoso y resonó en todos los presentes. Al final, se giró hacia Lucas
quien estaba presente, y le dijo: «No voy a permitir que tu opinión sobre mí defina mi valor. Soy más fuerte de lo que creías». Ese momento fue un punto de inflexión. La sala estalló en aplausos, y la mayoría de las mujeres, incluidas las que antes dudaban de ella, comenzaron a ver a Isabela como una líder. En ese instante, comprendió que había tomado el control de su vida y que su camino hacia la autenticidad no solo la beneficiaría a ella, sino también a todos los que la rodeaban. Sin embargo, la batalla no había terminado. Aunque había ganado una victoria importante, la sombra de Lucas y las inseguridades de su relación con Damián seguían presentes. Pero ahora Isabela tenía una nueva perspectiva. Había aprendido que el amor verdadero se construye sobre la autenticidad y la aceptación mutua. En lugar de temer el cambio, estaba decidida a abrazarlo, no solo para ella, sino también para Damián. La historia de su relación estaba lejos de concluir, pero ahora al menos ambos estaban en el camino hacia una nueva comprensión. Isabela se encontraba en el centro de la habitación, rodeada de mujeres que habían sido testigos de su transformación. La atmósfera estaba cargada de energía, pero también de tensión. Lucas había llegado sin previo aviso, y su presencia era un recordatorio palpable de las inseguridades que había trabajado tan duro por superar. Su comentario sarcástico, que había sido una daga en su corazón, resonaba en su mente. Ella sabía que este era el momento decisivo, el momento en que debía enfrentarse no solo a Lucas, sino también a sus propios temores. Cuando Lucas se dirigió a ella, su voz era un veneno disfrazado de dulzura. ¿Realmente crees que puedes cambiar y dejar atrás lo que eres? Siempre serás la misma Isabela que todos conocen. Las palabras lo atravesaron como un rayo, pero en lugar de desmoronarse, se sintió más fuerte. Había aprendido que las opiniones de otros no definían su valor, y ahora era el momento de demostrarlo. Con cada paso que daba hacia él, el silencio se hizo más profundo. Las miradas de las mujeres la seguían, y sentía la presión de su apoyo, una red de fuerza que la sostenía. «No soy la misma Isabela, Lucas», dijo con firmeza. «He trabajado duro para encontrar mi voz y mi verdad. No voy a permitir que tu visión de mí me detenga». La fuerza de sus palabras la sorprendió, pero también la llenó de una valentía que jamás había sentido antes. Lucas se rió, un sonido frío y despectivo. «¿Y qué es lo que quieres lograr, Isabela? ¿Creer que puedes ser una líder? No eres más que una sombra de lo que podría haber sido». Su risa resonaba en la habitación, pero Isabela no se dejó intimidar. Recordó el retiro, las historias compartidas, el apoyo que había recibido de sus amigas. Todo eso se fusionó en su interior, convirtiéndose en un escudo. «Mi valor no depende de lo que pienses de mí», respondió, su voz firme y clara. «He dejado de ser una sombra y he comenzado a brillar con luz propia. No necesito tu aprobación para ser quien soy». Las palabras salieron de su boca como un canto de liberación. La habitación estalló en aplausos, y las mujeres la rodearon, brindándole su apoyo incondicional. Sin embargo, Lucas no se detuvo. Su rostro se tornó sombrío, y en su mirada había una mueca de furia. «¿Crees que esto termina aquí? Siempre estaré presente en tu vida, lo quieras o no». La amenaza en sus palabras era inconfundible, y en ese momento, Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no iba a dejar que el miedo la dominara. «Tu presencia no me define, Lucas», dijo, sintiendo cómo la rabia y la determinación se entrelazaban en su pecho. «He aprendido a amarme y aceptarme tal como soy. No necesito tu validación». La respuesta fue como un grito de guerra, y en ese instante, algo cambió. Lucas, al darse cuenta de que ya no tenía poder sobre ella, retrocedió, su expresión de desprecio transformándose en sorpresa. Las mujeres la rodearon, y su apoyo era palpable. Isabela sintió que la comunidad que había construido no solo la respaldaba en ese momento, sino que también le daba el coraje que necesitaba para enfrentar lo que viniera. Se dio cuenta de que no estaba sola. Cada una de ellas había enfrentado sus propios demonios, y juntas eran más fuertes.
La confrontación alcanzó su punto culminante cuando Lucas, furioso, intentó descalificarla una vez más. «Eres una broma, Isabela. Nadie te tomará en serio». Pero esta vez, ella no se dejó intimidar. Miró a las mujeres a su alrededor, y en sus rostros vio el reflejo de su propia fuerza. «Tal vez no me tomes en serio, Lucas, pero eso no me detendrá. La opinión de una sola persona no puede arruinar lo que he construido». La sala estalló en vítores. Isabela había encontrado su voz, y con cada palabra, estaba desmantelando las inseguridades que una vez la habían definido. Lucas, acorralado por la valentía que irradiaba, se dio cuenta de que había perdido. No solo había perdido a la Isabela que conocía, sino que también había perdido el control que había ejercido sobre ella. Su rostro se tornó sombrío, y finalmente, con una última mirada de desprecio, se dio la vuelta y se marchó. Isabela respiró hondo mientras la tensión se disolvía en el aire. Había enfrentado su mayor desafío. No solo había confrontado a Lucas, sino que también había confrontado los miedos que la habían atormentado durante tanto tiempo. En ese instante, sintió una liberación inmensa, como si las cadenas que la mantenían atada se hubieran roto para siempre. La reacción de las mujeres fue abrumadora. Se acercaron a ella, abrazándola y celebrando su valentía. Isabela se dio cuenta de que había dado un paso fundamental hacia su propio empoderamiento. Había aprendido que la autenticidad era su mayor aliada y que, al ser fiel a sí misma, podía superar cualquier obstáculo. Mientras las risas y los aplausos llenaban la habitación, una nueva luz brillaba en su interior. Sabía que el camino hacia la autenticidad era largo y que la influencia de Lucas podría seguir presente en algunos aspectos de su vida, pero ahora estaba dispuesta a enfrentarlo. Había encontrado su voz y su valor, y estaba lista para construir un futuro donde la inseguridad no tuviera lugar. La historia de Isabela seguía en marcha, pero había dejado atrás el miedo que la había definido. Con sus nuevas amigas a su lado y un amor renovado por sí misma, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara. La batalla no había terminado, pero ahora sabía que tenía las herramientas necesarias para luchar, no solo por ella, sino también por todas aquellas que alguna vez se sintieron como sombras. La luz que había encendido en su interior no solo iluminaba su camino, sino que también se convertía en un faro para otras mujeres que luchaban por encontrar su voz. Isabela se encontraba en un nuevo capítulo de su vida. La confrontación con Lucas había marcado un antes y un después. No solo había logrado defender su verdad, sino que también había despertado un sentido de pertenencia y empoderamiento que nunca había sentido antes. La sala, que había sido testigo de su lucha, continuaba vibrando con la energía de su valentía. Las mujeres a su alrededor la abrazaban, susurrándole palabras de aliento y admiración, y en medio de esos abrazos, Isabela comprendió que había creado una red de apoyo que la acompañaría en su camino hacia la autenticidad. El impacto de su decisión resonó no solo en ella, sino en todas las que la rodeaban. Las mujeres, inspiradas por su coraje, comenzaron a compartir sus propias historias de lucha y superación. Isabela se dio cuenta de que su acto de valentía había abierto un espacio seguro, donde cada una podía expresar sus inseguridades y miedos. En ese momento, la habitación se transformó en un refugio, un lugar donde las sombras del pasado se disipaban y la luz de la esperanza brillaba con fuerza. A medida que los días pasaban, Isabela se entregó a su nuevo propósito: ayudar a otras mujeres a encontrar su voz y a confrontar sus propios miedos. Organizó encuentros semanales, donde compartían experiencias, realizaban actividades de empoderamiento y se apoyaban mutuamente. Con cada encuentro, Isabela se sentía más fuerte y más conectada con su comunidad. Las mujeres compartían risas, lágrimas y, sobre todo, un sentido renovado de autoestima. La transformación de Isabela se convirtió en un faro de esperanza para muchas que, como ella, habían sido silenciadas por las opiniones de los demás. Reflexionando sobre su viaje, Isabela comprendió que había habido sacrificios en su camino hacia la autenticidad.
Recordaba las noches en que había llorado, sintiéndose insegura y perdida, pero también las veces que se había levantado, decidida a no dejar que el miedo la definiera. Había aprendido que la verdadera fortaleza no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de afrontarlo. Esa revelación la llevó a entender que su lucha no solo era por ella misma, sino por todas las que aún se sentían atrapadas en sus propias sombras. La transformación de Isabela también había impactado a sus amigas. Sofía, quien había luchado durante años con su propia imagen corporal, encontró en Isabela un ejemplo inspirador. Decidió unirse a las sesiones y poco a poco comenzó a aceptar su cuerpo y a amarse a sí misma tal como era. Ana, otra de las mujeres que había estado presente en el enfrentamiento con Lucas, comenzó a hablar abiertamente sobre su experiencia de abuso emocional, encontrando en Isabela la fuerza para dejar atrás un pasado doloroso. Cada historia compartida en ese espacio generaba un efecto dominó, creando un cambio palpable en la vida de todas las participantes. Con el tiempo, Isabela se dio cuenta de que su voz ahora resonaba más allá de las paredes de su comunidad. Comenzó a recibir invitaciones para hablar en eventos sobre empoderamiento femenino, donde compartía su historia y brindaba herramientas para que otras mujeres pudieran enfrentar sus propios desafíos. Cada vez que se subía al escenario, sentía una mezcla de nervios y emoción, pero sabía que su misión era mayor que ella misma. Era un legado de transformación que deseaba dejar. El impacto de su historia llegó a los medios locales y su comunidad de mujeres creció. El grupo se convirtió en un movimiento y muchas más se unieron a la causa. Isabela se sintió abrumada por la respuesta positiva, pero también consciente de la responsabilidad que venía con ella. Cada historia que escuchaba, cada lágrima compartida, la recordaba por qué había comenzado todo, para ayudar a otras a brillar. Mientras tanto, Lucas seguía en su vida, pero su influencia disminuía cada día más. Isabela había aprendido a ver su presencia no como una amenaza, sino como un recordatorio de su fortaleza. Había dejado de permitir que sus palabras la afectaran. En las reuniones, al compartir su historia, hablaba de Lucas como una parte de su pasado, un capítulo que había cerrado con una lección importante. El verdadero poder reside en la autoaceptación y el amor propio. La vida de Isabela estaba en constante evolución. Había aprendido a abrazar su autenticidad y a utilizar su voz para inspirar a otros. En sus momentos de reflexión, se sentía agradecida por cada desafío que había enfrentado. Reconocía que cada lágrima y cada risa habían contribuido a su crecimiento. La conexión que había creado con su comunidad era un recordatorio constante de que no estaba sola en su viaje. A medida que su legado se consolidaba, Isabela se dio cuenta de que su historia no era solo la de una mujer que había superado sus inseguridades. Era la historia de muchas que luchaban en silencio. En cada rincón donde compartía su experiencia, encendía la chispa de la esperanza y la valentía en otras mujeres. Su mensaje era claro. Cada una de ellas tenía el poder de transformarse, de dejar atrás las sombras y de abrazar la luz que llevaban dentro. Con el tiempo, Isabela decidió que quería formalizar su misión. Junto con sus amigas fundó una organización dedicada a empoderar a mujeres de todas las edades, brindando talleres y recursos para ayudarlas a descubrir su voz y su valor. La organización no solo se centraba en el empoderamiento personal, sino que también abogaba por cambios en la sociedad, rompiendo estigmas y promoviendo la igualdad. El legado de Isabela se convirtió en un movimiento que trascendía su propia historia. Las mujeres que pasaron por su programa comenzaron a compartir sus propias experiencias y a inspirar a otras, creando una cadena de empoderamiento que se expandía. Isabela entendió que su viaje había sido solo el comienzo. Cada mujer que se unía a la causa llevaba consigo un pedazo de su luz, y juntas estaban redefiniendo lo que significaba ser fuerte. Con el tiempo, Isabela se encontró frente a un nuevo desafío: cómo mantener viva la chispa de su movimiento a medida que crecía. Sin embargo, su confianza y su conexión con las mujeres que la rodeaban la mantenían enfocada.
Sabía que el poder del cambio radicaba en la comunidad y que cada voz que se unía a la causa fortalecía el impacto que podían tener en el mundo. En sus momentos de quietud, Isabela a menudo reflexionaba sobre su viaje. Se dio cuenta de que, aunque había enfrentado innumerables desafíos, cada uno había sido una lección que le había permitido crecer. La vida estaba llena de altibajos, pero lo que había aprendido era que el verdadero éxito no se medía por la ausencia de dificultades, sino por la capacidad de levantarse y seguir adelante. La historia de Isabela y su legado perduraría en el tiempo, un recordatorio de que cada mujer tiene el poder de cambiar su narrativa. Su viaje había demostrado que, al enfrentar sus miedos y abrazar su verdad, podía inspirar a otras a hacer lo mismo. En cada risa compartida, en cada lágrima de liberación, Isabela sabía que estaban construyendo un camino hacia un futuro más brillante para todas. La transformación de Isabela no solo había sido personal, había creado un efecto dominó que cambiaba vidas. Había dejado atrás las sombras de su pasado y se había convertido en un faro de luz para otras mujeres. Su historia se convirtió en un legado duradero, un testimonio de que el poder de la autoaceptación y la comunidad puede cambiar el mundo. Y así, con cada paso que daba hacia adelante, Isabela continuaba inspirando a generaciones, recordando a todas que su voz importaba y que juntas podían iluminar incluso las noches más oscuras.